es tiempo para los dos. Y 99 presenta a Claudia Schiss y Alfredo Che Vera. Ellos son La Bella y la Bestia. Con el auspicio de Alcaldía de Guayaquil. ¡Échale, vampiro! Hola. Bueno, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a La Bella y la Bestia. Buenas tardes con todos los que se unen desde casa, desde I99, desde nuestras cuentas de Instagram. Estamos en @Claudia_Gis, estamos también en @La Bella y la Bestia Show, estamos en 98.9 FM, en 92.5 en Extrema Radio desde Ambato y en el diversiómetro.com también en internet que nos están retransmitiendo. Gracias. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él, por encima de todo su palmarés médico, es un gran amigo. Amigo del colegio, no es de los pibes chorros. Ok. No es de los pibes chorros. Tampoco es del grupo de Barney y sus amigos. Pero, es que ya lo voy a contar. Pero el doctor César Sánchez, más conocido como El Patón, está con nosotros hoy día. Doctor, querido amigo, bienvenido a La Bella y la Bestia. Che, muchas gracias, Claudia. Un gusto en estar con ustedes, dos amigos entrañables. Bueno, César es anestesiólogo de profesión. Así es, ¿cierto? Correcto. Y ha tenido muchísima experiencia a lo largo de los años como anestesiólogo. Bueno, a mí, de hecho, me he puesto anestesia varias veces. Yo no sabía, de antemano me lo encontré así en el quirófano que me iban a operar y yo decía, qué bueno que estés tú aquí, pana. Entonces, pero es un gran doctor, ha trabajado, ha tenido mucho que ver con sobre todo con un tema, César, espiritual de ayuda increíble cuando alguien está enfermo en la familia. Y no solamente en mi familia, sino en la familia de todos tus amigos. Eso te ha convertido en el sin duda alguna, en el doctor del grupo, siendo que en el grupo hay otros médicos también. Correcto. Es así, yo soy médico anestesiólogo de profesión, es mi especialidad. Este año cumplo 20 años como médico anestesiólogo y 25 como médico. Pero hace unos 12 años yo sentía que algo faltaba en el camino que yo estaba desarrollando. Si bien soy anestesiólogo, nunca dejé de ejercer la medicina como tal. Siempre traté mis pacientes, mis amigos, pero sentía que en la medicina algo faltaba y empecé a tratar de conocer la medicina mal llamada alternativa, medicina tradicional o medicina natural. En ese camino se abrieron muchísimas puertas mentales, más que nada, para lograr o tratar de lograr la sanación del ser humano, que es a donde creo que voy enfocado. Yo creo que más adelante vamos a ir desarrollando poco a poco el tema, pero lo que me llevó a buscar este camino es que, si bien yo soy médico tradicional, ese es mi título, estudié 7 años medicina más mi especialización, creo que el problema de la medicina moderna, actual o alopática, como se lo llama, es que, salvo ciertas excepciones, nos quedamos en el signo o en el síntoma, es decir, en la manifestación de la enfermedad, y lo que hacemos es, te sale algo, trátalo, se te sube algo, bájalo, te aparece algo, bórralo, pero no vamos a la raíz del problema, que es lo que yo creo que causa en sí la enfermedad. Correcto. Vamos a conversar eso. Voy a saludar primero a los chicos del Control Master que están allá. Marvin, al señor DJ Frank, por allá también está Pedrito ayudando. Métase a la cámara, haga lo que se meta a la cámara ahí, vaya, métase, eso. Por ahí estaba también Tomás metido en la móvil que va a hacer transmisiones de fútbol. Son así grandes valores de la producción ecuatoriana de los pueblos libres del mundo. Oiga, le voy a acomodar un poco el micrófono, doctor. Ahí, para que se acerque, ahí. Okay. Ahí está mejor. Ahí está César, qué gusto tenerte acá. Te quería contar que en estos días subí un podcast a mi plataforma
contándoles un poco sobre mi experiencia con el cáncer de piel que se me detectó hace unos meses atrás, que gracias a Dios todo está en orden y me siento muy muy bien. Y les contaba sobre esta experiencia que tuve de visitar diferentes médicos y no sentirme confiada, no sentirme segura. Y yo le dije, y el Che no me va a dejar mentir, cuando veníamos en el carro de salir de una de estas consultas, le decía, quiero que por favor llames a César. Quiero que lo llames porque quiero que le deje a él estos exámenes, quiero que él me diga su punto de vista. Y creo que eso es lo que has ganado con tus pacientes, con tus amigos, con tu familia seguramente también, que confían en ti porque tienes este punto de vista de quiero llegar a la raíz de esto. Te quiero agradecer por estar acá, agradecerte también por haber sido esa luz en esos momentos en los que nosotros también no sabíamos qué decisión tomar y qué hacer. Y contigo, y conmigo, o sea, y con Walter, y con, o sea, sí, muy, te la muy regalo. bien. Súper bien. El doctor César Sánchez, además de, como les decía, además de el buen médico, buen anestesiólogo que es, y de haber incursionado, estar incursionando en todo esto de la acupuntura, de los imanes y de una serie de otras cosas que ya les vamos a contar ahora. Además de eso, pues bueno, tiene un corazón que no le entra en el cuerpo y en todo este cuarto no entra. Así que lo primero es el gracias. Y ya vamos a ir hablando también, vamos a hablar sobre el COVID, sobre cómo podemos prevenirlo. Sí. Tenemos harto que hablar porque con toda esta restricción desde ahora... Les agradezco las palabras a los dos. Creo que si bien una de las cosas que aprendí en el transcurso de mi desarrollo profesional y espiritual es a tratar de dejar el ego de lado, porque es el que creo que más daño nos hace, pero aún así siempre llena saber que uno está obteniendo por lo menos recíprocamente lo que está tratando de llegar, que es llegar al paciente. Es una mezcla, creo que es un balance difícil de obtener entre el conocimiento y la empatía. Es decir, es muy difícil dar un consejo si no tienes idea de lo que estás pidiendo. Entonces hay que a veces saber decir, yo no tengo experiencia en esto, prefiero que te vea una persona. O cuando la tienes, tratar de guiarlo y siempre ponerte en la piel de la otra persona. ¿Qué es lo que yo haría si fuera él, ella, si fuera mi hermano, amigo, si fuera mi esposa, mi novia? Es tratar de ver qué es lo que harías, para no solamente quedarte en el abstracto mundo del libro. Sí, de hecho, tú sabes, bueno, Pedrito, mi hijo, se graduó en Quito online en septiembre, en junio, septiembre, del en año pasado. En julio del año pasado. Y yo le decía a él, justamente acordándome de esto que tú estabas contando, de cómo los que no se graduaron esa vez luego se pudieron graduar años después, le dije, y no quites la idea de tu cabeza de que en algún momento es muy probable que se reencuentren los compañeros y se gradúen, o sea, hagan una ceremonia de graduación acordándome de esto que pasó con los chicos yo del les colegio. digo a mis hijos, porque siempre tienes que tratar de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Le digo, ahorita ustedes están bravos, amargados, y aún así los dos los han llevado bastante bien. Pero les trato de decir, ustedes están viviendo historia. Esto va a estar escrito en los libros, así como leen lo que es la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. Esto marcó la historia de la humanidad. Por supuesto. Y ustedes le van a contar a sus nietos, cuando yo ya no esté terrenalmente acá, que vivieron eso. Y van a decirles, este viejo. Y es parte de, porque es historia viva. Y estamos viviendo esa historia. Hablando terrenalmente, no puedo dejar de decirte esto. Mírate una película, no sé si la has visto, que se llama Lucy. ¿No? Búscala Netflix, en Netflix. Vean, búsquense Lucy en Netflix, a los que nos ven y a los que nos oyen, y van a entender una cantidad de cosas en la vida, ojalá brutales. Oiga, por cierto, Frank, si está pendiente, ¿no?, del corte, para que nos avise. Usted nos tiene que avisar, ¿Ah? Usted que siempre avisa, ahora lo veo callado. No, estoy certero. Ok, está certero, muy bien. Usted es certero, como los muchachos. Oiga, yo lo auxilio, tranquilo. Yo les propongo que leamos alguna de las noticias para ir comentando con César. No, ¿sabe qué? Perdón, falso. Hagámoslo eso después del corte. Ok. César, una vez que pero que encontraste que la medicina que habías aprendido en la universidad no estaba siendo suficiente, empezaste una búsqueda distinta. ¿Qué encontraste?
Yo sigo siendo anestesiólogo y cada vez estoy tratando de desarrollar más la parte de la medicina alternativa, pero te diría que hoy por hoy el 50% de mi práctica profesional está en la anestesiología y el otro 50% está en la parte alternativa. ¿Qué encontré? Muy buena pregunta. Encontré un mundo diferente, encontré un camino que poco a poco lo fui conociendo y me dio la satisfacción de poder sanar. Donde quizás antes no entendía el concepto de sanar, trataba de curar. Cuando me llegaba un paciente enfermo, lo curaba, pero ahora trato de sanar, que es un concepto más amplio porque es un punto de vista más holístico, más integral. Trato de lograr el equilibrio nuevamente del paciente. Lo primero que encontré fue la acupuntura, ¿sí? Ya. Y a la acupuntura llegué por accidente. Yo tenía un mal concepto de lo que era la acupuntura. Llegué tratando de ver pacientes para ayudarlos a controlar el dolor. Como anestesiólogo uno maneja el dolor, es una subrama de la anestesiología, y había pacientes que no los podía manejar con lo tradicional, y había escuchado de un referente en el medio, y digo el nombre porque es un profesor, que es el doctor Tailí. Él es el padre de la acupuntura en el Ecuador, si no me equivoco, y le refería pacientes a él, pero sin conocerlo, simplemente porque había escuchado y regresaban con buenos resultados. Un día dije, bueno, ¿y por qué no investigar un poquito? Y aprender. Y aprender. Y resultó ser un mundo diferente. Uno como médico científico piensa que la acupuntura trata nervios, y no trata nervios, trata canales de energía. Y en ese momento uno recibe una cachetada mental porque pasar de algo científico a hablar de energía es un salto casi de dimensiones cuánticas realmente. Pero entendí que, como decía Galileo Galilei, y sin embargo se mueve, funciona. Y había algo que quizás no lo entendíamos. Y empecé a experimentar en la acupuntura. Ese fue mi primer camino. Sí, tuviste quizás como creencias que te limitaban, Pero, gente alrededor tuyo que te decía, no, pero ¿qué estás haciendo ahí? Como... Por supuesto. Primero uno mismo, porque gran parte de las anclas que uno lleva las tiene uno. Muchas veces al resto de la gente no le importa, si bien todavía tenemos en una sociedad como esta, sí, y tenía mucha gente que no lo entendía, ¿verdad? Solo como anécdota, muchos de los que no lo entendían, colegas, ahora son mis pacientes, y me llaman cuando se sienten mal porque encontraron un camino, y lo digo con alegría. Un amigo, profesor y colega por profesión me llamó hace 2 años a decirme que quería que le haga acupuntura, que él no creía en la acupuntura, pero que si yo la hacía, creía en mí. Y vino, y se alivió, gracias a Dios. Qué bueno. Pude aliviarlo. Es que el cambio es un cambio súper importante, porque en un caso estás hablando del cuerpo, estás hablando de materia. Y cuando ya hablas de energía, ya no estás hablando necesariamente de materia. Claro, y el tema es que, por ejemplo, cuando tú estudias la medicina tradicional y en biología todas las energías, es la esencia de la vida, es el ATP, la mitocondria, pero no lo ves en la función que tiene la energía, simplemente lo ves como un hecho aislado, ¿verdad? El ATP se despolariza, cambian todo, pero no visualizas que esa energía, como lo ven otras ramas de salud en el mundo, le dan una interpretación a esa energía como que esa energía es la que nos mantiene vivos y nos mantiene sanos en su continuo movimiento, porque una de las cosas que olvidamos es que somos movimiento y vibración. La base de nuestra vida es la vibración, y cuando tú ves los átomos, que es esa partícula tan chiquitita, todo es vibración pura, nunca están estáticos. Y esa vibración es lo que genera un movimiento en nuestro cuerpo. Cuando eso por algún motivo se detiene, se enlentece o se estanca, es cuando se manifiesta la enfermedad en otro lado. Y esa enfermedad, ese estancamiento o esa alteración del camino de energía tiene varias raíces, ¿no? Pero por lo general son externas, ¿sí? Agentes físicos, cambios climáticos, comida, ¿verdad? O internas, que muchas veces están relacionadas con tus emociones, que son las que detienen todo. Ahora que estás hablando sobre esto de las energías y todo, a mí obviamente me resuena todo muchísimo. Por ejemplo, alguien me contaba una vez sobre, por ejemplo, si alguien tiene un accidente, por ejemplo, ¿no? Entonces, si está con una hemorragia, evidentemente no quiero que en ese momento alguien me esté tratando las energías, quiero que me paren la hemorragia, ¿no? Y luego quiero ayudarme a mejorar
con el tema energético? ¿Por qué todavía no se complementa? Al menos aquí en el Ecuador no vemos esa complementación tan necesaria, además tan indispensable de lo que es la medicina occidental o la moderna que vemos ahora con la medicina milenaria que viene usándose hace muchísimos años. Mira, ha cambiado ciertas cosas. Hoy por hoy, incluso desde el punto de vista legal, está reglamentado. Creo que se llama terapias complementarias, si no me equivoco, y es parte del Código de Salud, ¿verdad? Entonces, permiten bajo ciertos parámetros el ejercicio de la función. A los no médicos en ciertas áreas de lo que se llama medicina ancestral, ¿sí? Siempre y cuando puedan demostrar conocimiento, tradición, es decir, tratar de legalizar un poco el marco de su ejercicio. Y en los médicos es un poquito más fácil porque tienes tu título en teoría de médico que te respalda y lo que has decidido es ejercer un camino distinto. Entonces, eso ya está un poquito más reglamentado. El problema es que todavía en la mentalidad del profesional no lo está. Realmente en eso no se diferencia mucho de la medicina mal llamada tradicional, que así empezó. La mayoría de los medicamentos nacen de productos de la botánica. Sino que después vino... Acuérdese que uno iba a la botica y en la botica te preparaban ahí las cosas y de ahí te tomabas tú. Pero ya ahí en esa época ya eran sintéticos, lo que hacían era prepararte. Pero a principios del siglo XX, justo cuando sale el origen del petróleo, se crea la industria petroquímica y empiezan a sintetizarse una serie de productos. Y muchas veces, en vez de tener directamente de la planta a su botica, hacías todo un proceso sintético y es lo que se hace. Permitió un salto enorme en cuanto a obtener muchos productos que la naturaleza no te los dota, pero asimismo nos lamentó con un montón de efectos secundarios que a veces nos pasamos. Pero me estoy desviando del tema. La China tiene la herbolaria con la que se ha manejado siempre. Ahora lo que ha hecho es tratar de, yo creo, vender un poco más su imagen y al legalizarla le dan un poco más de seriedad al respecto. Por muchos años en China se denostó todo lo que era tradicional, son esas modas que pasan y después se empezó a retomar. Entonces ahora nuevamente está en auge, con decir ahora, no te digo en este momento, tiene quizás unos 20 o 30 años que en China están tratando de recuperar lo antiguo, lo tradicional. Entonces todos estos productos lo que hacen es lo que conversamos hace un rato. Cuando les dije que cuando se enferma el órgano se manifiesta la enfermedad en otro lado, estos productos que son herbolarios, son de la naturaleza, lo que hacen es tratar de tonificar o fortalecer ciertas áreas de tu cuerpo. Acá ya los hay, ¿sí? Y me lo preguntaste creo sin saberlo y yo lo estoy usando desde hace 6 meses o más. Son productos de origen chino que están acá ya con registro sanitario y todo. Lamentablemente llegaron después de la ola grande, del pico de la primera ola. Yo los empecé a usar, te diría que más o menos en el mes de junio, cuando ya el incendio había pasado, pero todavía había casos aislados. Y en toda esta nueva ola que se ha empezado a usar, lo estoy usando. Es un producto, y digo el nombre porque es de venta, se llama Lingua Qingwen, y es espectacular. O sea, mis resultados de lo que he podido ver, si tú agarras la enfermedad en el inicio, es que esa es la tragedia de esta enfermedad. Si tú la agarras en el inicio y tratas de medicar lo menos posible, porque ese es el secreto, esta es una enfermedad viral, donde tú más que nada tienes que tratar los signos y los síntomas. Y este medicamento chino, que es basado en herbolaria, el producto tiene como 13 componentes basados en vegetales, lo que hace es tonificar tu pulmón y subir tu sistema inmunológico, y es lo que te ayuda. Ok. Se me vienen demasiadas preguntas a la cabeza. La primera es, ¿no se te ocurrió buscar, además de en lo chino, en nuestra propia medicina ancestral también? Sé que lo hay, pero pregunto porque debe haber. Sí, de hecho, creo que no hay tanta gente fallecida en la gente que utiliza la medicina ancestral. Me refiero a la... Lo que pasa es que hay que tratar siempre de entender el escenario, ¿verdad? Entonces, si tú vas a lo más ancestral, que yo creo que está en el oriente, más que incluso que en la montaña alta de la sierra, me parece que la ancestralidad más tradicional está dada en el oriente puro. El tema no ha pegado tanto por las grandes distancias, es decir, el aislamiento social
allá es la realidad del día a día. Claro. Entonces, las grandes comunidades son muy poquitas las que realmente estás hacinado. Entonces, es esa subrealidad que ellos viven. No he tenido los contactos o la guía para poderlo hacer, te mentiría. Siempre he tenido y he conversado un par de veces ese tema, pero no tengo esa persona que me ilustre en ese tema. Y si algo aprendí en la vida es que a veces uno tiene que saber hasta dónde abarca, ¿verdad? Porque Correcto. el conocimiento es enorme, ¿no? Nunca vamos a terminar de aprender. Claro. Pero llega un momento en que tienes que irte alimentando de otras cosas, pero saber cuál es tu experticia en la que te manejas. Y ojo, yo no me cierro a nada, yo no ejerzo, incluso dentro de la misma acupuntura hay diferentes escuelas. Yo no hago ahora lo que hice cuando recién aprendí, donde me fui a entrenar. Te diría que de lo que aprendí uso el 10%, que es la base, pero el resto son otras escuelas que fui descubriendo en el camino que me parecen espectaculares. Después de la acupuntura o luego o en el camino junto a la acupuntura, ¿qué otras técnicas encontraste? En el camino descubrí el biomagnetismo médico, o también llamado par biomagnético. Aún voy a estar medio confundido y me disculpo con quienes estén viendo entre mirarlos a ustedes y mirar la Sí, cámara. no, tú dale para... Esta es mi primera experiencia de este tipo, así que como dicen en la sierra, darán perdonando, ¿no? Pero no Es que tengo esta claro, es una me experiencia mareo. extraña porque es un programa de radio que además Con se ve televisión. por Tiene la internet y es de televisión. Por eso, entonces me Sí, mareo sí. un poquito, pero me disculpo. ¿En qué estábamos? El biomagnetismo médico o el par biomagnético lo descubrí por accidente, ¿sí? El creador de esta técnica lamentablemente acaba de fallecer hace 10 días, que es el doctor Isaac Gois, un mexicano. Esta técnica llegó a mí por accidente. Yo tenía... Siempre hay pacientes que no van como tú quisieras. Lamentablemente es así. Claro. Y tenía un par de pacientes que tenían un dolor que no podía quitárselos y encontraron alivio y me lo comentaron en el biomagnetismo médico. Me quedé un poquito cuando algo te saca porque nunca lo has escuchado y lo dejé como algo anecdótico porque a veces puede funcionar, pero no fue eso. Pero empecé a escuchar otros casos y empecé a investigarlo un poco. Y es un mundo diferente, es una teoría completamente distinta y funciona tanto para las enfermedades como para los procesos de dolor porque todas llegan al mismo sitio. Esta es una teoría de un médico mexicano que encontró que sus pacientes, él hacía rehabilitación, sus pacientes llegaban con una pierna un poquito más encogida que la otra. Y ahí nace la diferencia entre un genio y el común de los mortales. Él empezó a preguntarse por qué. Y después de hacer imágenes, de radiografías de cadera, de columna y ver que no había nada, llegó a la conclusión de que esto era una manifestación de estrés, no físico, sino corporal. O sea, no estrés emocional, me expresé mal, sino estrés en tu cuerpo. Tu cuerpo estaba desequilibrado por algún motivo. Y después de investigar, generó una teoría que los virus, las bacterias, los hongos y los parásitos en nuestro cuerpo, cuando nos producen una infección, desequilibran nuestro medio interno, nuestro pH, nuestra acidez. Y eso produce la enfermedad. Usando dos polos, el positivo y el negativo del imán, él lograba, después de un rastreo que buscaba algo que se llama respuesta kinesiológica inteligente, es decir, tú pasabas el polo negativo por el cuerpo y donde estaba el desajuste, la pierna se contraía. En ese punto, experimentando, encontró dónde estaba el par, el polo positivo, y en ese momento lo corregía. Cuando él recién saca esta teoría, él fue muy criticado en México porque a veces el camino al infierno está lleno de buenas intenciones, y él postulaba que el SIDA lo podía curar. Y escribió un libro que se llama El SIDA tiene cura. Y bueno, la sociedad médica lo quiso colgar. Claro. Pero los resultados mostraban que los pacientes de él mejoraban, solamente con terapia con imanes. Y es un hecho real. Los imanes para el HIV son espectaculares. Yo he visto y he tenido pacientes con resultados espectaculares. Al principio era incrédulo como él solo. Entonces, incluso después lo ha usado mucho en el tema oncológico. Ya aprendió un poquito más y en vez de poner el cáncer tiene cura, le puso el fenómeno tumoral a su segundo libro. Entonces, todo esto te habla del origen de la enfermedad que nace de una infección que te altera tu medio interno. Y ahí nace la enfermedad. ¿Y para el COVID? Lo usas y es que el resultado es espectacular. Corte. ¿Otra Ok. vez? Estamos todavía recién adentrándonos
Bueno, ¿de qué más le vas a hablar a la gente? ¿Qué más haces El antes de COVID, ir al corte? Son las dos cosas que más hago y me apoyo mucho en la hipnosis clínica. La hipnosis es una herramienta que uso cuando considero que tengo que llegar a una parte más profunda del paciente para sacar ciertas cosas que no le permiten avanzar. Hace un rato te dije, hay anclas que no nos dejan avanzar. En el subconsciente a veces tenemos anclas que nos tienen con cero movimiento y hay que tratar de, con hipnosis, ver cómo ayudas a limpiar esa casa adentro. Y con eso podríamos decir que de alguna forma nos podemos proteger. Creo- Para mí es la fórmula que me ha funcionado a mí hasta ahora. Creo que estás en lo correcto y creo que empezaste con el camino correcto, pero que no es para todos, lamentablemente. Donde me dijiste que tratabas de no ver o no saber. Y realmente eso es bueno, porque nuestro mayor enemigo es el miedo. El miedo es una emoción que nos enferma terriblemente y después hablaste de las vibraciones. Nosotros, yo les dije hace un rato que vibramos, todo el tiempo nuestro cuerpo vibra energéticamente y cuando tenemos pensamientos positivos, los pensamientos positivos pues son amor, alegría, optimismo, eso de ahí nos hace vibrar energéticamente alto. Y cuando vibramos alto, atraemos. Lo Ya que entramos- está alto. Así es, ya entramos en un tema un poco más metafísico. Atraemos todo lo que está arriba, entre otras cosas, luz, emociones, poder. Y el contrario son los sentimientos, las emociones que nos hacen vibrar bajo. El miedo, la ira, el dolor, la tristeza. Y cuando vibramos bajo, atraemos lo que está abajo. Y esa es una carga energética que nos pone muy predispuestos a tener la enfermedad. Entonces, uno es eliminar el miedo. Dos, las emociones. Mientras más positivo trates de pensar, mejor vamos a estar. Siempre. Es decir, igual, en la vida, yo siempre trato de ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Frente a ciertas circunstancias, lo importante es ser positivo. Y esa es una manera de afrontar la vida. Entonces, si puedes siempre tratar de estar positivo, que no es fácil, porque esto nos ha golpeado de muchas todos. maneras, Claro. y te levantas y resulta que tu tope de deuda es 10, pero tu ingreso es 3 y no sabes cómo llenar ese 7 que te falta y eso te enloquece. Pero en última instancia, eso va a seguir siendo un problema. Te amargues o no te amargues. Entonces, cuando uno entiende que el problema va a seguir estando y que solamente depende cómo tú tomes el problema. Y lo que hagas para eso. Así es, porque tienes que ver la solución, pero tratar de que no te afecte. Yo siempre les digo a mis pacientes, trata de ponerte aceite de oliva en el cuerpo mentalmente y que todo te resbale. No en un que me importismo, pero tratar de que el problema no entre en ti, sino que sale. Que no se quede anclado Por contigo porque lo vas supuesto, cargando porque como es una que- mochila. Es que lo cargas y es una de las anclas que tenemos. El otro tema es el distanciamiento social, lo que estábamos hablando, ¿verdad? La máscara funciona y funciona perfectamente. Toco madera, gracias a Dios, y siempre trato de dar gracias a Dios porque es parte de lo que tenemos que entender. En un año no me he enfermado y espero continuar libre de la enfermedad porque Dios mediante así será. Pero una de las cosas es, por eso estoy con la máscara acá, porque no me la quito Correcto. en ningún lado que no sea el entorno que yo creo, que no necesariamente puede ser cierto, que es el más seguro, pero es tu casa. Siempre y cuando tengas la prudencia de no salir los otros miembros de la casa. Entonces, la mascarilla, el distanciamiento social es fundamental, ¿sí? Además Hay- es dificilísimo darle besos a la esposa con mascarilla puesta. Muy difícil, muy difícil. Y tú sabes que nos ha pasado que a veces uno llega, saludas Y con te das mascarilla. cuenta que te das con la máscara y te echas para atrás. Pero bueno, son anécdotas que tiene esto. El distanciamiento social es importante. La limpieza de las manos con alcohol o con agua y jabón, cualquiera de los dos. El inconveniente que tiene el jabón, entre comillas, es que tienes que tener un baño o un acceso Cerca, a agua para claro. hacerlo. El alcohol es más fácil, pero perdón, te produce un desgaste en las manos. Sí. El alcohol líquido. El gel, como es hidratante, un poco menos, pero a mí me gusta más el spray. Oye, Con solo- A mí me encanta solo ponerme quería- alcohol en las manos a cada rato. Solo quería aclarar un ratito sobre el tema de la información. Quiero decir, obviamente yo me informo de canales oficiales, ¿no? De que te informan con objetividad. Lo que quiero decir es que, por favor, lo que hay en las redes sociales y lo que pasa a la tía o los amigos en el WhatsApp, que son así cosas escandalosas y todo, Claro. traten de realmente eliminar todo y de eso. hecho porque es imágenes, feo. a mí me pasa todo el tiempo y los compañeros del colegio tenemos grupos de WhatsApp, ¿no? Y uno de los grupos, digamos, el que es el general, es un grupo que yo prácticamente no lo leo.
a veces por fregar mando cosas, sobre todo políticas, porque están Barney y sus amigos, que es el grupo así más Vehemente. sí, también tienen necesidad de poner cosas permanentemente negativas y agresivas, con palabras agresivas, ofensivas hacia un poco el resto. No tienen ningún problema en poner un tipo decapitado, no tienen problema. Yo no soy así. A mí eso no me interesa, yo eso no lo veo, no quiero ser parte, no me interesa en realidad. Cohabito, pero elijo absolutamente qué ver y qué leer. Es lo que hace Claudia. Eso es un tema importante, ¿verdad? Y cuando hablamos hace un rato de las redes sociales, el problema de esto es que no vino de la mano de la responsabilidad social. Uh-huh. Entonces, bien o mal, antes tú tenías fuentes de noticias en teoría oficiales, ¿verdad? Claro. O al menos, igual, se equivocaron muchas veces, pero al menos tenías que dar la cara porque era un medio. Claro. Hoy por hoy todos somos reporteros de 3 segundos y todos podemos transmitir una noticia. Entonces viene un poco en el poder nosotros discernir qué es real o qué no es real y tener ese filtro. Eso es uno. Y dos, justamente lo que dijo el Che de yo no veo esas imágenes. Nunca tenemos que olvidarnos que todo lo que vemos deja una impronta en nuestro cerebro. Claro. ¿Sí? Entonces, si tú ves una imagen violenta y así tú digas eso no me afecta, queda grabado. Está ahí, Si es ves parte. una Nosotros imagen, tenemos por supuesto. una computadora perfecta en la mente que graba todo, absolutamente. Así es. No sé si en la mente, pero tenemos una computadora perfecta que graba todo como en la fotografías. mente, porque hay dos mentes, la mente consciente y la mente inconsciente. En esa que mente para nosotros es inconsciente, mente reactiva y mente. pero ahí se queda, mente. siempre. Analítica. ¿verdad? Que Analítica. no te acuerdas es otra cosa, pero ahí está. Y te digo una cosa, y es que tiene que ver con la película que justamente conversábamos ayer, Claudia y yo la habíamos visto antes de ayer, Lucy, y ayer estuvimos ¿verdad? Lucy, y ayer estuvimos comentando justamente de lo que habla es que mientras más consciente eres, más capacidad de recuerdo también tienes de eso, de todo lo que pasaste. Y no solamente para los que creemos en otras vidas, no solamente de esta vida actual, sino hacia atrás. Es decir, mientras más nivel de conciencia tienes, más puedes ir hacia atrás. Más puedes ir hacia atrás. Y puedes llegar a niveles realmente importantes. Hacia atrás. Y te interrumpo un poquito, disculpa, pero ahorita dijiste algo que es fundamental. Dijiste, me parece, para los que creemos en otras vidas, ¿verdad? Uh-huh. Es lo que usaste. Sí. No solamente en ese tema, en general. El gran problema es que en nuestro egoísmo mental pensamos que porque no creemos en algo, no existe. Claro. Y está en nuestro libre albedrío creer en algo, no, pero no por eso deja de ser real. Así es. decir, hay gente que no cree ni siquiera en la pandemia. Y Sí. están en su absoluto derecho de creerlo, pero la evidencia te demuestra de que hay Los algo. hechos, claro. Así es. Que tú puedas discutir si esto es creado, es zoonótico, es decir, es naturaleza, eso es otra Claro, es historia. otra cosa. Pero que tú niegues y que digas que esto te enferma solamente porque es una histeria colectiva, por ejemplo, te demuestra que el mundo no empieza ni termina ahí, ¿verdad? Entonces, Claro, hay cosas claro. en las que no puedes tener tu creencia, sino que abrir un poquito el panorama. Es correcto. Y lo que decía entonces es que a mí no me, digamos, hay cosas esas que no me interesan. Y hay otro grupo de amigos que justo cuando yo me enfermé, cuando me iban a operar, decidieron abrir un chat que le pusieron Lambda Expeditions. Lo que pasa es que el doctor no es parte de eso porque él no sale, entonces él no va a ninguna expedition. No está en la joda el doctor, ¿no? No está en la salida. No, es que en esa época no había pandemia y, bueno, estaba empezando la pandemia y el doctor dejó de salir. Y entonces me metieron en un grupo ahí, que es el que yo les digo los pibes chorros. Ok. Y entonces, pero en ese grupo está prohibido, pero absolutamente prohibido, poner cosas negativas, hablar de cosas negativas. Hasta parecería un grupo de ayuda espiritual. O sea, una cosa así. ¿Y hablan de política? No, No, cero. Nada. Cero. Claro, porque la política ahorita también es Cero. otro tema, Y ¿no? allá quería llegar Que también justamente. enferma. Sí. Lo que pasa es que en medio de eso también, ahí había un concejal, que es Andrés Gushmer, a quien más considero mucho como un buen periodista deportivo. No logro determinar qué tan buen concejal es.
Pero sin duda, pues, se está utilizando como ejemplo de lo que no debería pasar, el tema de lo de la fiesta. Usted tiene, Marvin, ahí lo que video. dijo Andrés Guzmán. ¿Por qué no lo oímos, César? ¿Qué le parece? Muy bien. Oigamos a Andrés Guzmán entonces en su declaración, esto lo puso en redes. Veamos. Ahí está. Hola a todos, bueno, hago este video hoy. Ponga el Créanme video, que por he querido favor. hacerlo desde el pasado domingo, pero he estado esperando el pronunciamiento formal, oficial, del comité organizador de la ceremonia de graduación de Matías y sus compañeros de la promoción 53 del Colegio Alemán el pasado sábado. Ante los hechos que son de dominio público, suscitados en el Hotel Hilton, hay algunas cosas que vale la pena aclarar. Primero y fundamental es que Valeria y yo estuvimos ahí acompañando a Matías como padres de un graduado, al igual que muchos otros padres de esta y otras ceremonias, confiando plenamente en el rigor del COE, en la aprobación del evento y sobre todo en la responsabilidad del hotel y del comité organizador en la realización de dicho evento. En ningún momento he sido contratado, mucho menos recibir plata para estar ahí. Mi participación, mis palabras sinceras y con cariño a los chicos fue por pedido expreso de muchos de ellos, a quienes conozco y quiero desde que son pequeños porque los he visto crecer en los últimos años. En ningún momento Valeria y yo hemos formado parte del comité organizador, ni ella siquiera forma parte del comité de padres de familia, mucho menos yo gestionando permisos con el COE o buscando aprobaciones de los protocolos de bioseguridad. Repito que estuvimos ahí como invitados, no como organizadores. Sin embargo, dicho todo esto, hay un hecho ineludible y es que en un determinado momento de la ceremonia se rompieron los protocolos de bioseguridad y distanciamiento por parte de los chicos, y eso puso en riesgo no solamente la salud de ellos, sino de todos los que estábamos ahí en la ceremonia. Eso estuvo mal y así como se lo ha reprochado en redes sociales, mi sentimiento es igual al de muchísimas otras personas. A título personal, como Andrés Guzmán, soy el primero en comprender la sensación que ha existido, el malestar que se ha transmitido, y realmente comparto la preocupación de muchísima gente. Créanme que lamento desde lo más profundo de mi corazón que esto haya pasado. Hechos y riesgos como estos no se pueden volver a presentar. No hay que corrernos absolutamente ningún riesgo de esta índole porque me parece que queda claro que la pandemia no ha terminado. Quería simplemente contarlo en mis redes para que sepan formalmente de mi boca qué es lo que pasó el pasado sábado. Muy bien. ¿Qué dice, doctor? ¿Qué opina? Yo creo que es difícil de juzgar desde afuera. Una explicación clara de por qué estaba ahí, y creo que también ha tenido la decencia de admitir que al final las cosas se salieron de control, ¿verdad? En última instancia, acá hay dos problemas. El visual que está dado por la palabra que tú usaste, que me encantó, que es un amplificador, que es esto. Porque ahora todo se amplifica en las redes. Es decir, algo que antes quedaba a puertas cerradas y no pasaba absolutamente nada, ahora lo ve todo el mundo. Y se hace viral en cuestión de horas. Y el segundo tema es la indisciplina nata que tenemos como sociedad en todos los estratos sociales. Porque no es un tema de... Mucho se criticó las fiestas populares, pero Claro. a fines prácticos, guardando la distancia del sitio donde se da, los malos comportamientos son en los dos sitios. Claro. Así que eso es un problema social nuestro muy difícil de cambiar. Y es como la agresividad en la campaña electoral. No se da de un lado, se da de los dos lados. Completamente. Es decir, tú decías una cosa que a mí me parece muy interesante, porque hace un año yo estaba pensando justamente, decía, esta pandemia va a sacar lo mejor del ser humano. Pero no, yo me equivoqué, porque lo que sacó es lo mejor y lo peor. Somos dos, yo me equivoqué también. Yo pensé que nos iba a Yo también cambiar como solamente sociedad. pensé que nos iba a sacar lo mejor. Y yo escuché una entrevista de Pepe Mujica, que ok. me parece un tipo brillante, más Sí. allá de su ideología política, es un humanista Increíble, extraordinario. Y el periodista de CNN le preguntaba cómo cree que nos cambie para bien esto. Y en resumen él le dijo, para bien nada, nos va a dejar solamente más pobres. Oh. Y ha Fuerte, ¿no? tenido razón Sí. en que nos está dejando más pobres. Pero además de eso, yo creo que no sé si es que la gente tiene más tiempo ahora, no sé.
La verdad es que no sé, pero uno tiene, creo yo, y es lo que yo trato de hacer, uno tiene que tratar de con positivismo, tener iniciativas, hacer cosas, estar pensando en cómo hacer cosas nuevas, cómo que pasa, mejorar. Che, yo te hago una pregunta, y es una pregunta muy personal, pero aplica para todos. Tú no eres el mismo Che que eras hace 20 años, ¿verdad? No, claro que no. Tú has evolucionado para bien. Sí, Tu sin mundo duda. se acopló a muchos cambios, muchas cosas, porque tuviste por ahí situaciones en la vida que te hicieron cambiar. Me llevaron para allá. Por supuesto, no todo el mundo les pasa esas situaciones, o si sucede, esa es la tragedia en la vida, porque a ti te puede pasar un evento, pero si no entiendes por qué te sucedió Claro. y no evolucionas en base a eso, quizás hasta retrocedas. Entonces, gran parte de nuestra sociedad, lamentablemente, aún no ha querido dar ese paso, ¿sí? Y no está dado por el estrato social. Tú No. encuentras gente de un estrato social bajo, con mucha autoeducación o educación formal, con la cual es un privilegio conversar y Así es. aprender. Y conversas con alguien de otro estrato donde dices, ¿qué hago acá? ¿Verdad? ¿Sabes qué? Estoy perdiendo mi tiempo, casi Así que. es. Y encima te asusta, porque en teoría esa es la clase dominante, que es la que debería guiarnos, pero entiendes por qué están mal Claro. muchas cosas. Para mí el tema de la vida y la vida, yo no la puedo ver, no la entiendo, sin ética y sin moral. Es como una espiral. Y tú, de alguna forma, decides para dónde vas a ir. Si vas a ir en la espiral hacia arriba, en lo emocional, en lo espiritual, en lo ético, en lo moral, o si vas a ir en esa espiral hacia abajo. Y tú decides para dónde quieres ir. Y no es fácil, porque a veces es muy fácil caer en la tentación de simplemente mandar al carajo a alguien. Cosa que yo la hago y quizás ahí es donde más caigo en esta trampa, ¿no? De Dejarte llevar. por dejarme esas llevar emociones. hacia esta vibración negativa de la que hablábamos hace un momento. Pero claro, es que hay cosas que me enoja lo de las vacunas, me enoja la mediocridad, me enoja el abuso, cuando ese abuso además está vinculado a una nota de estrato social y lo demás, me enoja más todavía, ¿no? Pero ahí es donde siempre digo, me dejo llevar, no tengo que dejarme llevar porque me estoy metiendo en una dinámica, una cosa que no me interesa, que no quiero ser, que prefiero, pero es difícil no. Sí, porque genera frustración. Entonces, cuando uno tiene el compromiso de entender que hay que cambiar algo, te frustra ver que algo no cambia. Claro. El problema es que no llegamos a ser parte de la solución, porque solo con el enojo no logramos absolutamente nada. Claro. Y gran parte del problema, ya nos estamos desviando del tema, es que parte del problema es culpa nuestra. Doctor, La plena. ¿cómo es la movida? A ver, Yo sé que usted no sé cómo me voy a ir contra la OMS, pero déjese de lámparas. No, a ver, mira, son varias cosas. Como les dije al principio, cuando todo esto empezó, hubo esa desesperación propia del que quiere tratar de ayudarte y se empezó a usar muchas cosas, ¿verdad? El tiempo empezó a decir cuáles servían y cuáles no servían. La ivermectina no se usó al principio, fue posterior, cuando efectivamente este grupo de australianos hizo un estudio in vitro. El problema es que el in vitro es eso, es in vitro, es coger una plaqueta de vidrio y estudiar. Si yo le echo gasolina al virus, probablemente se va a morir. Así que in vitro la gasolina funciona. El tema es qué pasa cuando yo te paso la gasolina a ti. Ese es un ejemplo extremo de por qué lo in vitro no necesariamente es real. El tema con la ivermectina es que es un antiparasitario que se lo ha usado por muchos años. Acá ya se usaba para los piojos en los niños. Claro. En Estados Unidos se lo usaba no tanto para los piojitos, sino para el tema de cierto tipo de parásitos. Pero es un medicamento seguro que se lo ha usado y muy económico. Una vez que salió 2 latas creo que vale. creo que cuesta $1. Ah, Y aquí, en otros países, es menos de $1. Es decir, es un medicamento realmente económico. Cuando salió este estudio australiano, grupos mundiales empezaron a usarlo. Y hay 2 grandes grupos, uno en Argentina y otro en Estados Unidos, que han presentado resultados muy buenos. El problema es que a veces los estudios que tú diseñas para estudiar un medicamento
depende mucho cómo diseñes el estudio. Hay mucha manipulación. Todo lo que es estadístico puede ser a veces manipulado o cambia según lo que se llama en inglés el endpoint, el punto final de qué es lo que tú quieres obtener en un estudio. En tal caso, los estudios en Argentina y en Estados Unidos demostraron eficacia en la ivermectina. Cuando empecé a escuchar esto, yo empecé a usar ivermectina acá. Te repito, porque cuando no tienes que usar, tratas de darle una esperanza y una oportunidad a tus pacientes, y mis resultados fueron buenos. Yo usaba la ivermectina solamente como tratamiento, no como profilaxis. Pero empezaron a llegar reportes de Argentina, de un grupo, lo dijo un doctor Carvalho, donde él lo usaba para prevenir en médicos, en las unidades de terapia intensiva, ¿verdad? Y sus resultados fueron muy buenos. En Estados Unidos hay otros grupos, 2 o 3, que promueven que la ivermectina funciona y con excelentes resultados. Yo me he guiado por ellos, lo uso, no he tenido problemas, he tenido buenos resultados. ¿Cuál es el tema con la OMS, con los CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos? Mira, yo creo que lamentablemente cuando la ciencia es muy rígida tiene problemas, y más cuando se ha politizado, y son entidades que lamentablemente, como el resto del mundo, se han politizado, y yo creo que han fallado en su objetivo. En el tema de la OMS, por ejemplo, e incluso los CDC, las máscaras no las recomendaban, decían que no servían. Cierto, ¿no? Al comienzo decían que las máscaras eran cuentos. Completamente. Yo no sé si tú te acuerdas, un chat mío, un audio mío se hizo viral. Cuando en el mes de abril al chat yo le recomendé que usen máscara, porque les decía que este virus era aerolizado. Eso no fue porque se me ocurrió, ni porque... Es porque hace un rato hablamos de discernir. Y ese discernimiento lo usé, y de accidente empecé a seguir una chica ecuatoriana que vive en China. No me acuerdo el apellido, el nombre es Alexandra. Y esta chica que vive en Estados Unidos decía que allá en Estados Unidos, en China, que todos los obligaban a usar máscara, sanos y enfermos. Como todo al principio tú tienes que discernir, no le presté mucha atención, pero cuando ella seguía postando y ponía fotos, empecé a investigar. Y los chinos se adelantaron, ¿verdad? Y fueron los primeros que promulgaron que el virus es así. El resto de la ciencia no lo hizo. ¿Por qué? Porque el que produce el COVID es un coronavirus. Los coronavirus son virus pesados. Eso significa que cuando tú hablas, el virus cae, ¿sí? No vuela, no flota en aerosol, ni se aeroliza con la saliva. Entonces la ciencia, en base a lo que conocía, no lo aceptó. Pero, oh sorpresa, este coronavirus flota. Es liviano, pues. Pero es que no debería serlo. Claro. Son esas incongruencias. Y hasta que se logró demostrar eso, hubo un vacío enorme de más de 4 o 5 meses en que la ciencia no aceptaba la máscara. Entonces, y eso le costó la vida a millones de gentes. A mucha gente. Claro. Y aún así, pese a la evidencia, hay muchos que se niegan a usarla en países desarrollados, abro comillas, por el tema de perder sus libertades. Y esa es la tragedia del mundo moderno. Hay mucha gente, muchas autoridades, muchos médicos además que son autoridades, que están entre la espada y la pared, porque son autoridades, por lo tanto no pueden públicamente decir que hay que tomar la ivermectina, o que hay que tomar una cosa, que tomar otra. En los cortes comerciales nos dicen, a veces nos han dicho, no, yo sí tomo, pero no dicen, no pueden decir porque son autoridades. Probablemente sí, pero yo creo que uno tiene una responsabilidad para con sus pacientes. Claro. Yo no y de hecho ellos lo recetan, pero no pueden como autoridad decir. Yo no creo que deba el paciente automedicarse y decir voy a tomar ivermectina, pero sí creo que el médico que lo maneja tiene que tener la opción de decir voy a usar esto, porque hay lo que se llama, me acuerdo el nombre en inglés, pero no en español, es el uso misericordioso de medicamentos. Es decir, cuando tú no tienes ninguna otra opción, tú puedes recurrir a ciertos productos, así no estén probados. Y en este caso es un medicamento que no hace daño, necesitas dosis demasiado altas para producir toxicidad, y creo que el beneficio supera el riesgo, ¿verdad? Entonces, si a mí me preguntan, yo lo uso. No sugiero la automedicación, pero sí lo receto cuando tengo necesidad de hacerlo, ¿sí? Nunca usé hidroxicloroquina ni cloroquina.
me pareció que junto con la citromicina, que es un antibiótico que se puso de moda, cuando se mezclan te producen problemas cardíacos y producían muerte súbita en pacientes. Wow. 2 amigos míos murieron de eso. Ya. Gente que no tenía que haber muerto del virus murió de esa mezcla, y así hubo un universo enorme de Es pacientes. cierto, la citromicina de hecho se agotó. Se Claro, agotó y costaba Claro. una barbaridad. Y Y no tiene nada que ver la citromicina con en un este virus. miedo, cuando todo empezó, no entendíamos qué pasaba. Las imágenes del pulmón de los pacientes de COVID Ni cuando cómo se tratarlo. incendia es terrible. Es como que la pared sea de este color y de pronto la ves blanca entero. Y en tu pensamiento empiezas a ver qué le das, y se te ocurría en ese momento que podía haber algo de bacterias, y por eso dabas la citromicina, y también para un efecto de antiinflamatorio. De ahí vienen los otros problemas, que estos pacientes en los hospitales a veces se sobreinfectan de bacterias, y ahí viene ya una segunda enfermedad que se suma a la primera. Ok, entonces, usted le dice sí a la ivermectina. Sí. Yo también le digo que sí. Con Y yo- responsabilidad, ¿no? Y yo, de hecho, tomo, cuando hablé contigo, un día yo lo llamé a César, le digo, oye, estoy preocupado con esto, no me ha dado. Voy a tener que hacer unos trabajos, los que voy a tener que salir. Yo prácticamente no salgo, yo salgo, pero realmente poco. Y a donde salgo es acá, normalmente. Y digo, yo te voy a llamar a César, le voy a preguntar cómo es este tema. Y a partir de ahí tomo ivermectina más o menos cada 3 semanas. Me tomo mi dosis de ivermectina y hasta ahora no me ha dado COVID. Pero ojo, no hay un solo factor. Es la mezcla de todo. Claro. Lo que tú dices, salgo poco, las pocas veces que Normalmente salgo salgo la con máscara, mascarilla. el Mi esposa distanciamiento. me hace unos batidos, unas cosas verdes a las que les pone jugo de naranja y guineo y no sé qué. Es una nota que me la tomo. Solo me la tomo, pero me cuida. César, vacunas. ¿Te vacunaste ya? No, ¿Te vas a vacunar? no todavía. Creo que la vacuna sí funciona. Ya. ¿Sí? Creo que los resultados así lo demuestran. Ya. Igual, esta es una vacuna diferente. ¿En qué sentido? Normalmente las vacunas lo que hacen es inmunizarte en el sentido de que evitan que te dé la enfermedad. Ok. Estas vacunas trabajan de una manera distinta y lo que evitan es que te dé una enfermedad severa o grave, pero igual te puedes enfermar. Por eso es que hemos visto la tragedia que pasó en Chile. En Chile se vacunó un montón de personas, pero Claro. se confiaron y liberaron las restricciones muy rápido. Entonces, primero, para tener la protección completa según el tipo de vacunas, porque hay vacunas de 1 dosis y hay vacunas de 2 dosis, tienes que tener la dosis completa y esperar 15 días por lo menos de la segunda dosis. Ese es un tema. Pero después de esa segunda dosis, te puedes enfermar. El tema es que te protege de que te enfermes con severidad. Y cuando te enfermas leve, ¿verdad? El tema es que en teoría disminuye la posibilidad de que contagies, pero igual puedes contagiar. Entonces estas son vacunas distintas. Si yo a ti te vacuno para la hepatitis, ¿verdad? Quedas protegido y no te va a dar hepatitis. Ese es el tema. Yo creo en las vacunas. Creo que las vacunas marcaron un antes y un después en la historia de la humanidad. Pero también creo que por todo el tema, las vacunas todavía se está viendo qué efecto pueden producir a largo plazo. Al menos 30 minutos al día. Ok. Eso regula nuestro sistema inmunológico y mantiene nuestro organismo. Hay un concepto en medicina china que es muy importante, que es el calor. Hay que tratar de estar en una temperatura que el cuerpo no se enfríe, ¿verdad? Ok. No es lo físico que uno ve de... Físico-culturismo, Claro, sino pero de- puedes hacer la analogía de cuando tú vas a hacer ejercicio tienes que calentar un poco porque si no te vas a lastimar. Esto es lo mismo. Hay que moverse para que el cuerpo esté dinámicamente bien y circule todo. Perfecto. La inmovilidad nos estanca. Ya nos pusieron la musiquita que nos dice que se acabó el programa. Se acabó. El tiempo voló. Sí, y el árbitro ya nos pitó también. Ah, encima. Fin del partido. Oiga, César, muchísimas gracias por haber venido, muchas gracias por tus conocimientos, por tu experiencia, por lo que estás haciendo. Muchas gracias por ver la medicina desde otro lado de la cancha. Yo creo que con eso le estás haciendo mucho bien a la gente.
gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir un poquito lo que la vida me ha enseñado y lo que he tratado de compartir con las personas, cuyo objetivo es tratar, como dije al principio, de sanarlas. Y la sanación debe nacer de la misma persona dentro. Uno es simplemente un vehículo, nada más, para Exacto. tratar de llegar. Gracias, César, Gracias, por César. haber venido, Un placer. por darnos parte de tu tiempo. Y Y conocimiento. dárselo a la gente. Sí, claro. Dárselo a la gente, porque realmente eso, en esta época y ahora que estamos con estas restricciones absolutamente justificadas por nuestra propia responsabilidad como sociedad, nos pareció tremendamente útil poder compartir con ustedes a este buen amigo que ahora es amigo de ustedes. No te hemos hecho nada de publicidad y me siento mal con eso. ¿Cómo hace la gente para localizarte? Ok, yo tengo mi consulta, tengo una página en Instagram que se llama Medicina _integrativa _Guayaquil. Esa es mi página de Instagram. O me pueden comunicar por WhatsApp al 0999 86 20 38. Ese es por WhatsApp, y el número que es directo, que recién me lo estoy aprendiendo, lo voy a tener que buscar. Es el 096 710 4350. Ese es para llamadas directas, el otro es solo para móvil, para WhatsApp. Miren, ve qué chévere el perfil del doctor César Sánchez. Dice: médico, anestesiólogo, acupunturista y biomagnetismo médico. La unión de 3 visiones diferentes en beneficio de la salud. Así Correcto. es. No dejen de llamarlo, de consultarlo si no pudieron acercarse al teléfono. Le voy a pedir a Marvin que a ver si lo anota luego, y lo pone en el programa, además, en los comentarios, para que no me pegue, para que la gente Lo pueda tener. lo pueda tener. Muy bien. Señora Claudia, su frase de despedida. El alma es como una ciudad sitiada. Detrás de sus muros resistentes vigilan los defensores. Si los cimientos son fuertes, la fortaleza no tendrá que capitular. Epiceto. Muy bien. Yo quiero, antes de despedirnos, mandarle un saludo a Rodrigo Viteri, más conocido en el mundo de los amigos como Pilito, que está con COVID y está ahí peleándola. Y quiero darle un abrazo inmenso también a Oscar Peralta, que estuvo con COVID, sigo con COVID, creo. En todo caso, ya estuvo intubado y ya salido del hospital. Así que mucho cariño para todos. Nos vemos próxima semana, señora Claudia. Así es, muchas gracias por estar aquí en La Bella y la Bestia. Yo soy Claudia Gis. Espérese. ¿Qué? Yo sé que usted es Claudia Gis. Diga a la gente, agradezca a la gente que nos estuvo viendo. ¿Por dónde nos vieron? Nos vieron ¿Por dónde en nos Instagram, oyeron? @Claudia_Gis, en La Bella y la Bestia Show, también en I99 98.9, 92.5 FM, Extrema Radio de Ambato y también en eldiversiometro.com. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, chicos, allá en la cabina. Un fuerte abrazo. Nos vemos la próxima semana. Si Dios quiere. Porque cae en este ¿Cómo punto. que no? En este punto, con el temita de las restricciones, no sabemos si vamos a poder venir acá. Bueno, nos vemos la próxima semana. ahí vemos. Sábado. ¿A qué hora? 5 de la tarde. 5 de la tarde. Domingo, ¿a qué hora? 5 de la tarde. Ya. Esto fue La Bella y la Bestia. Soy Alfredo Chevera. Yo soy Claudia Gis, nunca tan bella. Nunca tan bestia. Bye, Nos bye. vemos próxima semana. Chao. Gracias, César. I99 presentó La Bella y la Bestia con Claudia Gis y Chevera. Hasta la próxima.